Entre la densa vegetación de la Huasteca hidalguense, arqueólogos tropezaron con algo imposible. Una estructura circular perfectamente trazada, oculta durante siglos bajo la selva. No era una pirámide, ni un templo tradicional, sino un diseño que desafiaba toda lógica arquitectónica prehispánica. ¿Qué hacían estas piedras redondas en un mundo dominado por formas piramidales? ¿Qué secretos guardaba su geometría? ¿Y por qué nadie la había visto antes, si siempre estuvo allí, bajo nuestros pies? Lo que parecía una simple elevación del terreno, terminó revelando un pasado completamente distinto al que creíamos conocer. Hoy descubrirás por qué este hallazgo en Hidalgo podría cambiar la historia y demostrar que aún no hemos escuchado todas las voces del México antiguo. La Huasteca es una tierra que parece tener memoria. Entre sus montañas verdes, sus ríos sinuosos y su humedad constante, cada piedra guarda una historia, cada colina oculta un secreto. Durante siglos, este rincón de México fue el hogar de culturas que respiraban el ritmo del agua y del viento. Pueblos que miraban al cielo no solo para entender el clima, sino para descifrar los designios de los dioses. Antes de la llegada de los mexicas o los toltecas, la región era un mosaico de aldeas y centros ceremoniales que convivían con la selva. Los huastecos, herederos de una antigua tradición maya, desarrollaron un estilo artístico y espiritual distinto. Sus esculturas eran más expresivas, sus rituales más íntimos y su arquitectura se alejaba de la rigidez geométrica que dominaba el altiplano central. En la cosmovisión huasteca, el mundo era un círculo en movimiento constante. El día nacía y moría para volver a nacer. Las estaciones giraban en torno a la fertilidad de la tierra. La vida y la muerte eran dos puntos de una misma línea, conectados por la energía invisible del cosmos. Tal vez por eso, cuando decidieron construir sus templos, algunos lo hicieron no hacia el cielo, sino hacia el ciclo eterno del tiempo. En la mayoría de Mesoamérica, las pirámides cuadradas simbolizaban la estabilidad y el poder, representaban los 4 rumbos del universo y la conexión del hombre con los dioses. Pero las estructuras circulares eran una rareza. No seguían la norma, no buscaban imponerse al paisaje, sino fundirse con él. Eran, para muchos arqueólogos, templos del viento, dedicados a Ejecatl, la deidad que movía el aire y daba aliento a la vida. A diferencia de los templos piramidales donde el acceso era jerárquico, las construcciones circulares parecían abiertas, casi comunitarias. Su forma sin esquinas sugería armonía, continuidad, un espacio donde el sonido del viento se deslizaba sin interrupciones. Algunos estudiosos creen que su arquitectura estaba diseñada para crear resonancias acústicas, como si las palabras de los sacerdotes fueran parte del propio ritual del viento. La Huasteca fue también un punto de contacto entre mundos. Desde la costa del Golfo hasta las sierras, los pueblos comerciaban jade, obsidiana, conchas y pigmentos. Era un corredor cultural donde las ideas viajaban tan rápido como las mercancías. Así, los huastecos adoptaron y reinterpretaron elementos de otras civilizaciones, dándoles un sello propio. La evidencia sugiere que en esta región coexistieron distintos estilos arquitectónicos y rituales, que con el tiempo se entrelazaron. Pero lo que hace único este hallazgo en Hidalgo es su forma. Las estructuras circulares en la Huasteca son tan escasas que cada descubrimiento desafía a la arqueología. La mayoría de los templos del viento conocidos están más al centro del país, en lugares como Tlatelolco o Calixtahuaca. Encontrar uno tan al norte, cubierto por vegetación y junto a un juego de pelota, plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Quién lo construyó? ¿Fue obra de los huastecos o de un pueblo anterior? ¿O acaso se trató de una cultura híbrida, una civilización puente entre el sur maya y el altiplano central? Lo cierto es que, según las primeras observaciones, la estructura podría tener más de 1000 años, aunque su simbología apunta a un conocimiento mucho más antiguo, uno que conecta la tierra, el cielo y el viento en un solo lenguaje. Las crónicas prehispánicas mencionan que los templos circulares estaban dedicados a la energía que mueve el mundo. Eran lugares donde los sacerdotes observaban los astros, registraban los solsticios y los movimientos del viento. No se adoraba a un dios guerrero, sino una fuerza invisible que unía a todos los seres vivos. Era el culto a lo intangible, al suspiro del universo. En la Huasteca, donde los vientos del Golfo soplan con fuerza, esa conexión con el aire tenía un sentido más profundo. Las comunidades dependían del clima para sus cosechas.
y sus rituales buscaban mantener el equilibrio con la naturaleza. Cada ciclo agrícola era una negociación con los dioses del cielo y de la lluvia. Por eso un templo circular podía simbolizar el corazón mismo de su relación con el cosmos. Sin embargo, la historia no fue amable con esta región. La llegada de los mexicas en el siglo XV trajo guerras, tributos y un intento de dominación cultural. Muchos templos fueron destruidos, otros abandonados y algunos, como el de Hidalgo, engullidos por la selva. Con el paso de los siglos, las raíces cubrieron los muros, los troncos se alzaron sobre los techos y la memoria del círculo sagrado se desvaneció. Hasta ahora. El descubrimiento de esta estructura circular, acompañado de un juego de pelota, no solo reabre un capítulo perdido de la arqueología mexicana, sino que sugiere una conexión profunda entre ritual y astronomía. Los mayas y huastecos compartían una obsesión por los ciclos celestes y el círculo era la forma perfecta para representarlos. Cada curva, cada piedra colocada era un eco del tiempo. Los investigadores sospechan que esta construcción pudo ser un observatorio solar o lunar. Su orientación parece coincidir con eventos astronómicos precisos, como los equinoccios. Si esto se confirma, estaríamos ante una de las evidencias más tempranas de planificación cósmica en el norte de Mesoamérica, un puente entre la ciencia, la fe y la naturaleza. Pero más allá de las teorías, hay algo que resuena en lo profundo, la belleza de una forma que desafía la rigidez del pasado. Un recordatorio de que las civilizaciones antiguas no solo buscaban elevar templos, sino comprender su lugar en el universo. Y en medio de la selva, ese círculo silencioso parece seguir girando, esperando a que descifremos su mensaje. Porque en la Huasteca, el viento nunca deja de hablar. Durante años, los habitantes de una pequeña comunidad en la Sierra de Hidalgo hablaban de un montículo extraño cubierto de raíces y maleza. Nadie imaginaba que bajo aquella elevación natural se escondía una estructura sagrada. Los ancianos decían que en ese lugar el viento cambiaba de dirección sin aviso, que los animales evitaban cruzarlo y que al atardecer las hojas giraban en círculos como si el bosque respirara. Fue un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia quienes, tras analizar fotografías aéreas, notaron un patrón geométrico imposible de ignorar. No era una formación natural. Aquello parecía perfectamente simétrico. Intrigados, emprendieron una expedición con tecnología de escaneo y drones, pero lo que encontraron bajo el follaje superó cualquier expectativa. Una plataforma circular de piedra, parcialmente enterrada, junto a los restos de lo que parecía un antiguo juego de pelota. La noticia se propagó rápidamente. ¿Cómo podía haber pasado desapercibida una estructura así durante tanto tiempo? Hidalgo no era precisamente una región asociada con templos redondos ni con centros ceremoniales de gran escala. Algunos especialistas afirmaron que podría tratarse de una construcción huasteca tardía, mientras otros insistían que era mucho más antigua, quizá incluso pretolteca. El misterio apenas comenzaba. Los primeros análisis revelaron que la estructura estaba orientada hacia el este, en dirección al amanecer. Sus muros mostraban señales de alineación astronómica y las piedras, talladas con precisión milimétrica, habían sido dispuestas siguiendo un patrón circular casi perfecto. Pero lo más desconcertante era la combinación con el juego de pelota, una estructura típicamente rectangular. Era como si dos mundos, el del viento y el del sacrificio, se hubieran entrelazado en un solo espacio ritual. ¿Era un sitio para observar el movimiento del sol y las estrellas? ¿O un escenario de ceremonias que unían la vida y la muerte en un mismo ciclo? La circularidad del templo y la dualidad del juego de pelota parecían hablar del equilibrio entre fuerzas opuestas, luz y oscuridad, creación y destrucción, espíritu y materia. Nada estaba ahí por casualidad. A medida que los arqueólogos avanzaban en la excavación, los indicios se volvían más confusos. No había ofrendas evidentes ni restos humanos, pero sí fragmentos de cerámica con motivos espirales y piedras quemadas, como si el fuego hubiera tenido un papel crucial en los rituales. En algunos sectores se hallaron marcas que recordaban remolinos, símbolos que en muchas culturas mesoamericanas representaban el movimiento del viento o el paso entre dimensiones. La hipótesis más fascinante surgió de un estudio comparativo con templos dedicados a Ejecatl, el dios del viento. En Tlatelolco, por ejemplo, los templos circulares estaban diseñados para que las corrientes de aire atravesaran el recinto en espiral, imitando el movimiento del dios cuando descendía del cielo. En Hidalgo, el patrón parecía similar, pero con una diferencia.
El terreno circundante amplificaba el eco del viento, generando un sonido envolvente que recordaba una respiración. ¿Podría haber sido un templo donde se escuchaba a los dioses del aire? ¿Un punto de conexión entre el hombre y el cosmos? Algunos investigadores propusieron que el lugar funcionaba como un calendario acústico. Cuando el viento soplaba desde el norte o el este, marcaba el cambio de estación. El sonido no era casualidad, sino parte del ritual. El aire se convertía en lenguaje. Sin embargo, otros expertos no estaban convencidos. Argumentaban que las estructuras circulares no eran exclusivas de Ecatl y que su simbolismo variaba de región en región. En algunos casos representaban portales al inframundo o centros de poder energético donde se realizaban ceremonias de renovación. Y el hecho de que junto al templo existiera un juego de pelota reforzaba esa idea. El juego era una metáfora del ciclo cósmico, donde los astros luchaban y renacían eternamente. Con cada descubrimiento, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué había sido abandonado? ¿Qué catástrofe o cambio cultural provocó su olvido? Algunos arqueólogos creen que la expansión tolteca pudo haber desplazado a las culturas locales, imponiendo nuevos estilos y destruyendo antiguos templos. Otros sugieren que la selva simplemente lo reclamó, como hace con todo lo que el hombre deja atrás. Pero una minoría más audaz plantea otra teoría: que el abandono fue deliberado, un acto de clausura sagrada para proteger el conocimiento que el templo guardaba. En las noches de trabajo, los arqueólogos decían sentir algo extraño en el aire. El viento aquí suena distinto, contaba uno de ellos. Es como si pasara a través de la piedra, como si hablara. La atmósfera del sitio tenía algo hipnótico, una mezcla de reverencia y misterio. Incluso los equipos modernos parecían fallar más de lo habitual, como si la tecnología no fuera bienvenida. El hallazgo comenzó a atraer la atención de investigadores extranjeros y medios de comunicación. Algunos la llamaron la Stonehenge de la Huasteca, otros el Templo del Viento Perdido. Pero los habitantes locales preferían otro nombre: el Círculo del Aliento. Para ellos, el lugar no era un enigma arqueológico, sino un sitio vivo, donde el espíritu del viento seguía danzando entre los árboles. Mientras tanto, nuevas exploraciones con sensores de profundidad revelaron más estructuras enterradas alrededor del círculo principal. Pasillos, terrazas y lo que podría ser una plataforma secundaria conectada por un canal subterráneo. El patrón circular parecía repetirse, como si todo el conjunto respondiera a un diseño cósmico. El círculo no era un accidente, era un mensaje. Y allí surge el verdadero misterio. Si este sitio fue diseñado con conocimiento astronómico avanzado, ¿cómo llegó esa sabiduría a una región donde no se conocían centros de observación tan antiguos? ¿Existió acaso una red de templos circulares conectados entre sí, desde Cuicuilco hasta la Huasteca? ¿Podría esta estructura demostrar que la historia de las civilizaciones prehispánicas no fue una línea recta de desarrollo aislado, sino una espiral? ¿Una corriente de conocimiento que giraba y regresaba, como el propio viento? Y tal vez, bajo la tierra de Hidalgo, lo que se ha descubierto no sea solo una construcción perdida, sino la clave de un ciclo que sigue moviéndose, esperando ser comprendido. El descubrimiento oficial comenzó una mañana de abril cuando los primeros rayos del sol atravesaron la bruma espesa de la sierra. Un equipo mixto de arqueólogos de Lina y geógrafos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desplegaron drones equipados con sensores LIDAR, una tecnología capaz de ver a través de la vegetación. Los resultados aparecieron en pantalla como una imagen fantasmal: un círculo casi perfecto de más de 40 metros de diámetro, rodeado de estructuras rectangulares. Era la primera vez que se veía el conjunto completo. El hallazgo fue tan claro que no dejó lugar a dudas. Aquello no era una formación natural. Cada línea, cada curva, correspondía a una planificación humana. Cuando se comparó la imagen con los mapas topográficos existentes, se confirmó algo aún más impactante. Esa área jamás había sido registrada. El sitio simplemente no existía en los mapas. Era, en toda regla, una ciudad perdida. Los arqueólogos bautizaron al lugar con un nombre provisional: Zompan, palabra de origen náhuatl que significa viento que gira.
Durante los primeros días de excavación, se despejaron apenas unos metros del círculo principal. Lo que emergió fue una plataforma sólida, construida con bloques de piedra caliza ensamblados con precisión. En el centro, una cavidad circular más pequeña parecía haber albergado un altar o una estela. A su alrededor, los restos de muros más bajos sugerían un diseño concéntrico, una serie de anillos que podrían simbolizar los niveles del cosmos. Conforme se retiraba la Tierra, los arqueólogos comenzaron a notar un detalle curioso. Cada piedra estaba colocada con una ligera inclinación hacia el centro, creando un efecto acústico. Cuando el viento soplaba, el sonido se amplificaba y resonaba dentro de la estructura, como un susurro en espiral. Aquella propiedad no podía ser casual. Estaba diseñada para interactuar con el aire, como si el templo respirara junto a la naturaleza. Se encontraron fragmentos de cerámica finamente decorada con motivos en espirales y representaciones de aves. También pequeñas cuentas de jade y conchas marinas, materiales que no pertenecían a la región. Eso indicaba comercio con zonas costeras del Golfo y quizá con regiones tan lejanas como Veracruz o Tabasco. Zompán no era un asentamiento aislado, era parte de una red mayor. Pero lo que realmente sorprendió al equipo fue el descubrimiento del juego de pelota adjunto al templo. Sus muros orientados de norte a sur mostraban restos de pintura roja y marcas que parecían simbolizar el movimiento del sol. En el punto donde ambos espacios, el círculo y el campo, se tocaban, se encontró una piedra tallada con dos serpientes entrelazadas, una mirando al cielo y otra al suelo. Era una imagen clara del ciclo dual. Lo que asciende, también desciende. Los arqueólogos comenzaron a sospechar que Zompán fue un centro ceremonial dedicado al viento y al movimiento cósmico, donde los rituales combinaban observación astronómica y simbolismo espiritual. Los alineamientos del círculo coincidían con los puntos del amanecer durante los equinoccios y los solsticios, lo que sugiere que pudo haber servido como observatorio solar. Pero su diseño acústico lo hacía aún más excepcional. En ciertos momentos del día, el viento al atravesarlo producía un tono grave, casi armónico, que se percibía en toda la explanada. Una teoría fascinante surgió a partir de este hallazgo. Algunos investigadores creen que las estructuras circulares de Mesoamérica no solo representaban el ciclo del tiempo, sino que también servían como instrumentos rituales para escuchar al cosmos. El sonido del viento dentro del templo no era ruido, era mensaje. Las corrientes de aire que soplaban desde distintas direcciones podían ser interpretadas como respuestas divinas durante ceremonias sagradas. El arqueólogo principal del proyecto, el Dr. Ernesto Ramírez, lo explicó así. No se trataba solo de mirar las estrellas o adorar al viento. Era una forma de comunicación simbiótica entre el ser humano y el entorno. El templo respondía. El aire, la luz y el sonido eran parte del mismo lenguaje sagrado. Conforme se retiraba la tierra, los arqueólogos comenzaron a notar fragmentos de obsidiana, puntas de lanza y pequeños altares portátiles. Algunos parecían haber sido colocados como ofrendas de clausura, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio fue sellado intencionalmente. Los niveles de ceniza encontrados en la capa superior sugieren un ritual de despedida, quizá cuando la comunidad decidió abandonar el lugar. El análisis por carbono 14 situó la construcción entre los años 800 y 1000 después de Cristo, en pleno auge de la expansión tolteca. Sin embargo, algunos elementos arquitectónicos no encajaban con ese periodo. La técnica de ensamble y la ausencia de escalinatas recordaban más a las tradiciones huastecas del norte, mientras que la iconografía del viento tenía paralelos con templos de Cuicuilco y Cholula. Todo apuntaba a una fusión cultural sin precedentes. Los investigadores concluyeron que Zompán pudo haber sido un punto de convergencia entre distintas civilizaciones, un santuario interestatal donde se compartían conocimientos astronómicos, rituales y símbolos de poder. En otras palabras, un laboratorio espiritual de la Mesoamérica clásica. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Un equipo de físicos aplicó una técnica de resonancia sísmica para estudiar el subsuelo del templo, y descubrieron una cámara oculta a 3 metros de profundidad. Dentro, las imágenes mostraban una bóveda perfectamente circular con un canal en espiral que conectaba hacia la superficie. Su función exacta sigue siendo un misterio,
pero los especialistas creen que pudo haber sido un espacio ritual donde el aire circulaba para producir sonidos durante ceremonias específicas. La noticia de la cámara subterránea causó revuelo en la comunidad científica. Algunos la compararon con los conductos acústicos de Chichén Itzá o con los observatorios de Monte Albán. Otros, más atrevidos, afirmaron que podía tratarse de una representación física del mito del nacimiento del viento, un útero de piedra donde Ehécatl emergía del silencio. El hallazgo también abrió una reflexión más profunda. Si los templos circulares se extendieron desde el altiplano central hasta la Huasteca, ¿podría existir un patrón unificado de conocimiento astronómico que conectara a distintas culturas? ¿Y si la arquitectura no solo servía para adorar, sino para sincronizar a las comunidades con los ciclos naturales? La idea resulta poderosa, porque en Sogpan el viento no era un símbolo abstracto, sino una presencia tangible. Los constructores lo capturaron, lo amplificaron y lo hicieron hablar. Crearon una arquitectura del aire, una forma de convertir lo invisible en sonido, lo intangible en experiencia. A medida que los trabajos continuaron, los habitantes locales comenzaron a visitar el sitio. Algunos llevaban ofrendas de flores o incienso, otros simplemente se sentaban en silencio a escuchar, y lo que escuchaban era algo imposible de describir. Un murmullo suave, constante, como si el pasado respirara. Cuando el sol se pone detrás de las montañas y el viento comienza a correr entre las piedras, el círculo parece cobrar vida. No hay electricidad, no hay instrumentos, solo el sonido del aire rozando las paredes milenarias. En ese momento, el tiempo se detiene. Es como si los antiguos arquitectos hubieran encontrado la manera de conservar su voz para la eternidad. Y así, Sogpan dejó de ser un hallazgo arqueológico más. Se convirtió en un recordatorio de que el conocimiento no siempre está escrito en códices o tallado en piedra. A veces se guarda en el viento. Lo que parecía una simple estructura circular resultó ser un testimonio del ingenio, la espiritualidad y la conexión cósmica de los pueblos antiguos. Un sitio que desafía los límites de lo que creíamos saber sobre la arquitectura prehispánica. Y quizás una prueba de que en México la historia aún está girando, como el viento que nunca deja de soplar. Cuando uno se detiene en medio del círculo de Tzompan y deja que el viento hable, algo profundo ocurre. No es solo un lugar antiguo, es un espacio que parece recordar. Cada piedra, cada hueco, cada sombra, susurra fragmentos de una historia que nunca fue escrita, pero que sigue viva en el aire. Es como si la tierra misma intentara decirnos que el pasado no está enterrado, solo está esperando ser escuchado. Este hallazgo en la Huasteca no es únicamente una proeza arqueológica, es una advertencia amable del tiempo. Nos recuerda que aún no conocemos del todo la complejidad de nuestras raíces, que todavía hay civilizaciones enteras ocultas bajo el follaje esperando su turno para volver a contar su verdad. Porque si algo demuestra Tzompan, es que la historia de México no está terminada, apenas se está revelando. El círculo, símbolo del movimiento eterno, no tiene principio ni fin. En su forma se esconde una filosofía profunda. Todo lo que nace vuelve, todo lo que se pierde puede ser hallado otra vez. Quizás los antiguos lo sabían y quisieron dejar ese mensaje grabado en piedra. Su arquitectura no era solo técnica, sino también poesía, una forma de hablar con los dioses a través de la geometría. Y mientras los arqueólogos siguen limpiando capa tras capa de tierra, la pregunta más grande no es qué construyeron, sino por qué lo hicieron así. ¿Era una forma de rendir homenaje al viento? ¿Esa fuerza invisible que conecta a todos los seres vivos? ¿O una representación del tiempo mismo, siempre en movimiento, siempre regresando a su origen? Hay algo profundamente humano en esa búsqueda, la necesidad de entender nuestro lugar en el cosmos, de escuchar lo que los elementos tienen que decirnos. Tal vez los antiguos huastecos lo comprendieron mejor que nosotros. Para ellos, el viento no era solo aire en movimiento, era la voz del universo. Y al edificar Tzompan, lograron que esa voz se hiciera audible por milenios. El descubrimiento de esta estructura circular en Hidalgo cambia nuestra percepción de la historia mesoamericana.
Nos obliga a reconsiderar lo que creíamos saber sobre los límites culturales, las rutas del conocimiento y las conexiones entre civilizaciones. Porque si una ciudad así pudo nacer en un punto aparentemente remoto, ¿cuántas más esperan, ocultas por la selva, cubiertas por siglos de silencio? Caminar entre las ruinas de Tzompan es como mirar un espejo antiguo. Refleja lo que fuimos, pero también lo que podríamos volver a ser. Un pueblo que vive en sintonía con su entorno, que encuentra en el viento y la tierra un sentido espiritual más profundo. En un mundo moderno dominado por el ruido, escuchar ese susurro ancestral se convierte en un acto de humildad. El viento que recorre el templo no solo pertenece al pasado, también sopla en nuestro presente. Nos conecta con todos los que alguna vez miraron el mismo cielo y sintieron la misma curiosidad por entender lo invisible. Cada corriente de aire que atraviesa la estructura es una memoria que sigue viva, una historia que se niega a desaparecer. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué otras verdades siguen dormidas bajo nuestros pies, esperando ser desenterradas? ¿Qué secretos aún guarda la tierra mexicana, bajo su manto verde y sus montañas silenciosas? Si algo nos enseña este hallazgo, es que el conocimiento no siempre brilla bajo el sol. A veces se esconde en la sombra, esperando pacientemente que alguien lo escuche. Así que la próxima vez que sientas el viento rozar tu rostro, recuerda que puede ser una voz del pasado, una historia que sigue hablando desde las piedras. Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete, porque los misterios siguen vivos bajo nuestros pies. Y a veces solo el viento sabe la verdad.